Hola, buen día a todos. Si alguno, por favor, confirma si se nos ve y se nos escucha bien. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, ahí está Mariano. Ah, bien, perfecto. Bueno, Bien, buenísimo. genial. Bueno, Bárbaro. mientras van ¿Cómo entrando andan? todos, bien, ¿vos? ¿Qué Bien, contás? todo en orden. Ya bien sobre la hora para arrancar. Puntuales, bueno, la idea, mientras se van sumando algunos, es bueno, tener este encuentro que hicimos hace un mes más o menos para charlar y combinar el mundo agro de estrategias y de visión de mercado con la parte financiera en un breve periodo de tiempo, más o menos media horita, 40 minutos, y después No más que eso. cualquiera que tenga alguna pregunta, consulta, lo escribe o levanta el audio. Bien. Bueno, así que si te parece, Fer, Si te parece, arrancamos igual que lo hicimos la otra vez. Empezamos con agro. Sobre todo vamos a hacer un poco de highlights. No nos podemos extender demasiado porque si no, pues vamos a estar, nos vamos a pasar todo el día este, mirando datos y mirando estadísticas, ¿no es cierto? Así que vamos a arrancar, a ver, la presentación. ¿Sí? ahí está subiéndose. Ahí estamos. Muy bien. Bien, no sé si... ¿Se ve bien? ¿Así? Bien, vamos a arrancar. A ver, mi idea un poco en el webinar de hoy es enfocarme en lo que hace, sobre todo a lo que viene a lo que viene más cercano, a lo que se nos viene encima, donde todavía no se arregló el lío de las hojas, y debe haber productores, quienes son productores y quienes no, pero los que lo son, evidentemente, sufrieron la cosecha de soja, la sufrieron muy de cerca, y digo sufrir no como algo casual, sino porque hemos tenido una de las cosechas más complicadas en términos de logística fácilmente de los últimos, y por lo menos 5 años, donde faltó descarga por todos lados. Eso se hizo sentir en los precios disponibles, que creo algo habíamos hablado, inclusive la última vez que estuvimos haciendo el webinar. Bueno, hoy la cosa ya se viene acomodando, estamos cerca del 80% de cosecha. Lo que falta es lo que tenemos más por el sur. Y la cosa se va acomodando, al menos del lado de la oferta. Todavía no está tan fluido, no está tan fluida la descarga y los cupos, pero se va acomodando. El asunto está en lo que va a pasar en breve, porque ni más ni menos lo que tenemos por delante es la cosecha de maíz, la cosecha de maíz de segunda. Y por ahí el maíz de segunda suena como justamente algo de segundo grado, pero es el 60% del maíz que se siembra en Argentina es maíz de segunda o maíz tardío, como lo querramos llamar. Así que la primera parte la vamos a enfocar ahí, y vamos a ver un poco lo que es la coyuntura de maíz corto. O sea, yo lo que le puse, ya nos comimos una mano eh, con, con la soja. Tratemos de que no ocurra lo mismo con el maíz. ¿Y por qué específicamente digo lo mismo? Bueno, porque primero lo que tenemos que ver es un poco los números del maíz. O sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando ahora en el corto plazo. Entonces vamos a ver un poquitito de números antes de arrancar. Punto uno, Brasil. Este es un gráfico de Beyond Agro, son unos consultores brasileros, donde nos dicen, bueno, miren, la proyección que recién arranca la zafra en Brasil, apenas un 3%. Pero ¿cuánto se está estimando que va a entrar por zafra o safrinia, como se le dice en Brasil? Bueno, van a entrar 100 millones de toneladas, ni más ni menos. Es un numerazo y combina exactamente en el mismo tiempo que nosotros. Es más, ayer estaba leyendo algunas fuentes inclusive que hablaban de que podía llegar hasta 105 millones de toneladas, no solo 100. Eso por el lado de los FOB. O sea, ¿por qué por el FOB? Porque en realidad tenemos un vecino que está cosechando al mismo momento que nosotros y no va a cosechar 2 kilos, sino que son 105 millones de toneladas, y que además están haciendo exactamente el mismo comentario en todos lados del que tenemos acá. ¿Que cuál es?
están teniendo, o sea, están con problemas de logística. ¿Por qué de logística? No de logística por solamente por llegar al puerto, sino por la cantidad de soja que han cosechado. No hay que olvidarse que Brasil está rondando los 170 millones de toneladas de cosecha de soja y ahora viene una cosecha de 100 millones de toneladas de maíz de safrinha. Por lo tanto, por el lado de los FOB vamos a tener una presión, al menos a mi criterio, bastante importante. Punto número 2. ¿Se puede ver más grande eso? Hay forma porque me queda muy chiquitito. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Este es un gráfico que es de FIO, ahí nos quedó usado, ahí va. Gráfico que es de FIO que nos dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo les decía recién? ¿Qué es lo eh, qué es lo que tenemos pendiente? Y tenemos prácticamente un 60% pendiente por cosechar. Bien, ¿qué es el maíz de tardío o el maíz de segunda? ¿Cuánto se está calculando? ¿Sí? ¿Cuánto se está calculando? Y entre 48 y 49 millones de toneladas. Si nosotros vemos que falta el 60% sobre 48 o 49 millones de toneladas, estamos hablando de que van a ingresar al circuito, aún en el circuito local, 20 millones de toneladas de maíz, ni más ni menos. El problema que está teniendo Brasil es exactamente el mismo al que tenemos nosotros. Aquí, quien sea productor o quien sea acopio, tiene que estar absolutamente consciente de que que las plantas están hasta el tope de soja, ¿sí? Está todo hasta el tope de soja, porque hemos tenido una excelente cosecha, gracias a Dios, pero eso nos genera un problema, un cuello de botella para lo que vaya a pasar con el maíz. ¿Por qué? Porque o hay que embolsarlo o hay que entregar. Entonces, acá es como que se empiezan a prender de nuevo las luces amarillas de decir qué es lo que pasa, sobre todo para aquel que necesite vender en cosecha. El que necesite vender en cosecha o el que necesite cancelar plata, cancelar pasivos en cosecha, puede llegar a tener un problema muy importante. Esto por un lado. Esto por un Entonces, porque por otro lado, más allá de lo que se pueda presionar en cosecha de maíz en los puertos y volver a tener el mismo problema de logística agravado, porque ya traemos las plantas cargadas con soja, es que la exportación no tiene grandes declaraciones juradas de venta exportación hechas para lo que es junio y julio. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente lo que suele contrarrestar que los precios bajen es que haya necesidad de descarga. Entonces se habilita la descarga porque pues, si yo estoy muy declarado, tengo un line-up alto, ¿qué quiere decir? Que vienen muchos barcos, me sale muy caro que los barcos estén estacionados. Por lo tanto, doy descarga, ¿sí? Y mejoro el precio para poder originar. Bueno, las declaraciones juradas de venta al exterior para junio y julio no son de gran importancia. Y uno dirá, ¿por qué? Y no, la estructura en la que están hoy los derechos de exportación no es inocua. ¿Por qué? Porque cambian a partir del 1 de julio y al cambiar a partir del 1 de julio, por un lado y por otro lado, pero a partir del 1 de julio vamos a volver atrás. Cambian por una cuestión que vuelven atrás a los niveles de enero. Esto está prácticamente confirmado y es algo que va a ocurrir. Ahora, uno podría decir, bueno, ok, ¿por qué no hacemos la diferencia vendiendo o declarando sobre en junio, ¿sí? Y después en julio compramos a costo de reposición con retenciones más altas, incrementamos el margen como exportador, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que para lograr tener una alícuota reducida de los derechos de exportación, hay que poner toda la plata de punta, ¿sí? No de las retenciones, sino de la compra. Hay que ingresar todos los dólares a los 15 días de declarar. Esto hace, por una cuestión de, obviamente, por el costo del dinero o el valor en el tipo del dinero, el costo de oportunidad, que no se haga una declaración masiva ni de maíz ni de soja, al menos por el momento. Entonces, en resumen, al estar totalmente tranquilos a la hora de descargar,
no se ve, o al menos yo no veo que vaya a tener una mejora de corto plazo el maíz. Ahora bien, ¿cómo estamos con respecto a los derechos de exportación? Si yo pongo derechos de exportación de 9% es una cosa, ¿sí? Como se puede ver ahí. Cuando pongo derechos de exportación del 12%, tenemos una caída de $5 en la capacidad teórica de pago. Hacia julio-agosto. Si a eso le sumo presión de cosecha, los precios podrían irse tranquilamente por debajo de el valor de $170. Y eso es justamente lo que me preocupa porque hay una pérdida realmente muy importante de valor dentro de la cadena para quienes estén haciendo maíz o que estén obligados a vender maíz porque lo necesiten en términos de precio. Y eso en el corto no es un lujo que nos deberíamos dar. Por lo tanto, ¿qué es lo que me parece a mí que habría que apuntar o hacia dónde tendríamos que ir? Primero lo que tenemos que ver aquí es cómo está la estructura de mercado en este momento. La estructura de mercado en este momento es la siguiente. En este cuadro es algo muy simplificado donde tenemos la primera columna es lo que está el precio disponible, la segunda columna es el precio julio, tercera columna precio septiembre, última columna precio diciembre. Es más que elocuente el gráfico de decir, bueno, a ver, vamos a separar. Quien tiene maíz disponible no debería de ninguna manera, en base a lo que acabo de decir y en base a lo que estoy mostrando en este momento, hacer carry hacia adelante. ¿Por qué? Por una cuestión bastante simple. Primero que se ve clarito que en 45 días esto vale mucho menos y que si espero hasta diciembre vale apenas más. ¿Sí? Y esto lo vamos a dejar como sí, lo vamos a guardar acá para que lo tengamos en cuenta. Prácticamente no vale lo mismo, hasta hace poco valían lo mismo, vale un poquito más diciembre de lo que vale hoy. ¿Sí? Si yo a eso le sumo el costo de oportunidad del dinero, quien tiene maíz disponible no debería tenerlo más y debería llevarlo a otro tipo de colocación que le sea más rentable. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué pasa con el julio? Y yo digo, mira, yo necesito plata julio. ¿Sí? Si necesitas plata julio, vas a tener que vender o vas a necesitar vender en el medio del peor momento, a la hora de vender, por todo lo que acabo de decir, por la acción de cosecha, por los FOB de Brasil, porque todavía no se solucionó la logística general de soja, y eso va a hacer que la cosa esté mucho más sobreofrecida. Bien, ahora, pero la plata la necesito igual. Bueno, fantástico. Cualquiera, o he recibido por ahí muchas consultas, decir, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Lo embolso y espero a diciembre? La respuesta está siempre en las tasas. ¿Sí? Cuando uno tiene que decidir, ¿sí? Cuando uno tiene que decidir esta clase o tiene que tomar esta clase de caminos, la respuesta va a estar siempre en las tasas. ¿Y qué es lo que nos dicen las tasas? Yo siempre armo lo que le llamo un mapa de batalla, ¿no? En ese mapa, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que vale la soja julio, ¿sí? Lo que vale la soja septiembre, lo que vale el maíz, estoy cruzado, septiembre, lo que vale el maíz para diciembre. En una de las columnas eh, tenemos la tasa anualizada, ¿sí? Sin tener en cuenta, tenemos la tasa anualizada sin tener en cuenta el almacenaje, y en la última columna tenemos la tasa anualizada teniendo en cuenta el almacenaje. Creo que, de nuevo, es súper elocuente. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, nos está diciendo que de julio a diciembre nos paga una tasa del 10%. ¿Sí? Paga una tasa del 10% sin almacenarlo. O sea, si yo mañana supongo un almacenaje cero, ¿sí? Guardar el maíz hasta diciembre me reporta un 10%. Directo, ¿no? Directo. ¿Sí? O sea, no, perdón, anualizado. Ah, ok. Anual. Es muy buena la
pregunta, sí, porque creo que había dicho analizado antes. Es muy importante la pregunta. Estamos hablando de, yo siempre que hablo de tasa, es buena la aclaración. Para poder, digo, la anual para que sea comparable, ¿sí? Para que después lo podamos comparar con lo que es finanzas. Entonces, una tasa anualizada del 10% me está dando. Ok, ahora, hablar de un escenario donde el almacenaje es cero, o sea, estamos arrancando de una premisa incorrecta, porque sea que lo pongo en un acopio o sea que lo tengo que impulsar, el almacenaje de ninguna manera es cero. Si yo tomo un almacenaje de $8, que es muchísimo más oneroso, mucho más oneroso que en la soja, por una cuestión de porcentaje, claramente, le pongo un almacenaje de $8, directamente me pone negativa la tasa nominal anual anualizada, si lo espero a septiembre, y me pone en una tasa extremadamente baja si me voy a diciembre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que los carries hoy, sobre fin de año de maíz, no nos están pagando absolutamente nada no está pagando absolutamente nada por guardar. La guarda de maíz, aun cuando nos parezca barato el precio julio, si uno necesita la plata julio, la venta debería hacerse hoy para julio, en julio cobrar e irse a una colocación diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad a esas tasas anuales hay, que después eso lo va a hablar Mauro, hay colocaciones desde las más sencillas a las más complejas que me van a arrojar un mejor resultado que simplemente quedarme esperando con el maíz hasta fin de año o hasta diciembre. ¿Mm? Fer, y Sí. bueno, con la idea de retomar estas charlas mes a mes y dar un panorama y actualizarnos, en función a lo que charlamos el mes pasado, Sí, no cambió mucho el panorama en la relación de precios soja-maíz y en esto de decir, bueno, convenía, me acuerdo de la charla pasada, sí. vender el maíz, estamos en la misma un poco ahora. Sí, es exactamente igual. Lo que pasa es que la vez pasada todavía estábamos en valores de maíz mucho más altos. Estábamos más cerca de 200, inclusive cómodamente arriba de los 190. Hoy la cosa ya no es tan así. ¿Sí? Estamos hablando de 185, 186, por ahí algo más, pero no estamos mucho más arriba de eso. De todas maneras, uno tiene que limpiarse de lo que ya pasó, porque volver a los 200 ya no es la misma premura a la hora de descargar que tienen los exportadores. Por lo tanto, salir a pagar ese precio, yo no creo que ocurra más, sobre todo porque los line-ups se acomodaron bastante para abajo, el line-up de barcos. Ahora, esto no implica que no convenga, ¿sí? Eso no implica que no convenga vender maíz y quedarse con soja. Exactamente. El maíz no nos está diciendo en este momento que quiere que lo guardemos. Ahora, sí. No, no, porque digo, pensando en lo que vos estás diciendo, una cosa es el análisis del maíz en función a los distintos precios también que tenemos eventualmente de hacer carry en los mercados de futuros, Sí, y la otra es la relación con la soja, como para cerrar un poco la idea. totalmente, sí, totalmente. Eso, o sea, es una cosa diferente, ¿sí? Es una cosa diferente. De todas maneras, el maíz, ya solamente viéndolo, el maíz disponible creo que es una de las decisiones, si querés, ahora vemos qué hacemos después, ¿no? Pero es una de las decisiones más indiscutibles, Bien, ¿sí? queda Porque claro. por una cuestión de que volvemos atrás. Si vemos las columnas, decir, ¿por qué voy a esperar a vender si tengo un inverso enorme en apenas 30 días? No tiene demasiado sentido. O inclusive, si tengo que esperar hasta diciembre, me está dando $2 o $3 más. O sea, no me está reportando absolutamente ningún beneficio por el valor en el tiempo de la plata. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esto y estadísticamente suele ser así en estos meses de mayo, estos niveles de inversos? Digamos, en cuestiones estadísticas, mirando hacia atrás, ¿se da en todos los meses de mayo esta situación en la cual conviene venderlo o ha habido algunos otros años en que haya sido diferente? Vos sabés que sí, y es algo que pasa, es algo que pasa prácticamente todos los años. Lo que pasa es que, mira, ayer hablaba inclusive con un colega que estábamos compartiendo un poco justamente este tema de cuánto es bueno o es malo el carnet de $8 julio, Sí, diciembre. excelente. Y claro, y me mandó un gráfico donde dice, mirá, con respecto al promedio de los últimos 5 años es bueno. 8, ¿sí? Porque ha estado más bajo. Ahora a lo que yo le contesté es decir, cuidado, no podemos comparar este año con los años anteriores.
¿Por qué? Porque en años anteriores, primero que la retención era la única forma de quedarse en dólares, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, las tasas en pesos eran negativas, por lo tanto era gratis quedarse en maíz, ¿sí? Claro. Entonces, no se puede comparar, porque la situación financiera, por más que no está 100% emparentada, después si querés, eso lo hablamos, pero es una discusión, no sé si existe filosófica, pero sino de relación entre mercados. Si bien no está 100% emparentado todavía el mercado financiero con el mercado de granos, hay cosas que es inevitable que se enganchen. O sea, cuando vos tenés el costo de la plata, que es gratis, ¿sí? Cuando el costo de la plata es gratis y la única forma de quedarte en dólares, que es tu moneda de pago, es con producto, la estructura de mercado es completamente diferente como para compararlo con la de hoy, donde vos te podés quedar en tu moneda de origen, sin problema. O sea, agarrás, vendés, compras dólares, lo pones en un plazo fijo y se terminó el tema, o haces una caución, no sé, lo que quieran. O sea, hoy la posibilidad está. No hay que olvidarse que hace no mucho tiempo atrás es una posibilidad que no teníamos. Y aparte la plata era gratis, ¿sí? Sí. Tomabas en pesos, la plata era gratis. Entonces, sí, suele pasar, volviendo al original, sí, señor, es algo que suele pasar, es algo que pasa. De hecho, tenemos inversos grandes. E increíblemente, hay mucho maíz que pasa de primera y espera hasta diciembre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y ahora es la última parte que quería decir de maíz, porque si hay alguien del norte, lo va a preguntar, lo va a poner por ahí. De San Justo para el norte hay muy poco maíz. ¿Por qué? Porque antes el norte ha tenido de nuevo un muy mal año y los consumos de la zona no van a dejar que baje. ¿Sí? Eso se va a quedar normalmente ahí. Después cada uno se preguntará, porque va a tener mejora de precio por flete, ¿no? Claramente. Después cada uno se preguntará cuánto riesgo de contraparte quiero correr, cuánta descarga me puede dar el consumo al que le voy a vender. Eso ya es una discusión aparte, pero me parece que como paréntesis vale la pena, porque si hay alguien del norte que nos está escuchando, va a decir, flaco, acá no tengo nada. Ujú. Eh, Eso por un lado. Entonces, y cuidado, más allá de esta recomendación, creo que el maíz debería ser recomprado de todas maneras en cols al segundo semestre, sobre diciembre. ¿Por qué? Porque vos me agarrás y me podés decir, Fer, me está diciendo que tenés que vender, que no hay valor en el tiempo del dinero, que lo ves para abajo y me va a hacer comprar calls, que es una posición compradora sobre el segundo semestre. Y yo te digo, sí, pero ¿por qué? Porque siempre tiene una posibilidad, sobre todo como vienen los pronósticos en Estados Unidos, de que se genere volatilidad sobre julio o agosto, que es su climático. Hasta el momento no hay problema, pero ya sé, desde antes de la cosecha e inclusive ahora, pronosticadores que están diciendo, cuidado, porque viene todo bien, pero sobre julio o agosto hay probabilidades importantes de que sobre el oeste haya seca con temperaturas, ¿sí? Que es lo peor que le puede pasar al maíz. Entonces, si vamos a capturar de alguna manera volatilidad americana, ¿sí? Está bueno comprar o quedarse comprado o en spreads o en coles sobre el segundo semestre para capturar una eventual suba que sea de importancia. Caso contrario, si eso no pasa, llegamos a julio, a agosto y no pasó nada, siempre podemos recomprar ese call al mismo precio, un poco más alto, un poco más abajo, lo recuperamos y seguimos adelante. Venderlo. O sea, Venderlo, claro, ah, exactamente. eh, Hay una cosa, de nuevo, muy buena pregunta, porque por ahí se cree, en muchos casos al menos me ha tocado, hay mucha gente decir, bueno, pero compro el call y estoy obligado a esperar hasta allá, hasta el final, de ninguna manera. ¿Sí? Las opciones se pueden comprar y vender en el momento que uno quiera. Por lo tanto, nunca el costo es un valor absoluto. Yo compré un call diciembre a 4, pasaron un par de meses y no ocurre el evento al cual yo me estoy enganchando y vale, en vez de 4, vale 2 o vale 3, yo lo puedo vender y recupero de lo que puse el 20, 30, 40, 50, 60%, dependiendo del peso que tenga, o más, si realmente subió, puedo recuperar eh,
el precio que pagué por ese seguro de precio, finalmente. ¿Sí? Seguro. Se puede vender como se vende cualquier instrumento. Complementa la estrategia de venta, se puede hacer como no se puede hacer, pero bueno, es una sugerencia. Sí, exactamente. Yo, digamos, es lo único que por ahí lo pongo como en una cápsula de decir, cuidado, porque si se clava en seca, si los americanos se clavan en seca, el resto del mundo, e inclusive Argentina, no es que tenga mucho maíz, ¿sí? No hay maíz por todos lados. Esto es una cuestión de timing, como siempre en el mercado. En el corto plazo no lo veo bien. Ahora, para adelante, si la cosa se complica, esto puede volatilizar. Y aparte, esto que estás comentando no es una estrategia especulativa, sino que es más No, bien una cobertura. es un hedge puro. Lo que hace, en definitiva, te baja un poco tu precio de venta por el precio que pagas del call, que eventualmente se puede financiar con un spread, con una venta a otro call más arriba, bueno, Exactamente. etcétera, ¿no? Sí, Bien. señor. Así es, así es. Y por último, vamos a ver, porque en realidad estaba interesado sobre todas las cosas de que veamos maíz, porque es el que creo que tiene más. Mira, perdón, lo tenía en soja la presentación. Este es el de maíz, sí, ahí estamos sobre maíz. Estaba hablando sobre soja, perdón por el error, lo tenía mal puesto en la presentación. Eh, entonces, que quede claro, esto, disponible, se vende. Julio, si uno va a vender, hay que vender ahora. Si uno va a vender, hay que vender ahora porque no paga carne. ¿Cómo cubrimos si llega ante una suba? Calls o call spreads sobre diciembre, que es la posición por ahí más picante, ¿sí? Que tenemos en el A3 en este momento. O que es la que suele ser más picante de todas. ¿Mm? Bien, buenísimo. Después, vamos a ver un poquito de soja, donde la cosa ha cambiado un poco. Esto acá, este gráfico lo traje en el webinar anterior, donde decíamos, bueno, a ver cómo estaba el A3 en ese momento y cómo puede llegar a estar, ¿sí? Y cómo puede llegar a estar. Nos estamos acercando al de julio, ¿no? Al de abajo, donde estaba más cerca de 260, y en realidad salió hace un par de días los primeros FOBs, ¿sí? De harina y de aceite, donde entonces con los FOBs de harina y aceite de agosto, en este caso no fueron de julio, ya si lo llevamos al 31% se puede empezar a ver un poquito cómo nos queda la mano, ¿no? Y en realidad, si uno dice, bueno, a ver, en base a los precios de harina y aceite con retenciones del 31%, ¿sí? Me da un margen bruto, recalco, bruto, porque después hay que sacarlo de todo el resto de los costos de fabricación, etcétera, etcétera, a ganancia. Solamente con el FOB bruto me está dando un contramargen de $10, $9, 10. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que hoy la soja se mantiene en A3 cara, ¿sí? Se mantiene cara con respecto a lo que puede ser. ¿Mm? En el corto plazo va a bajar, a mi criterio no, porque hay mucho margen por devolver y aparte se puede, como decía al principio, no me quiero extender en esto demasiado, se pueden declarar en junio una parte a alícuota reducida y después originar alícuota general adelante en julio, ¿sí? Declarar en junio, originar alícuota general en julio. Por lo tanto, el margen se hace más alto todavía. No lo quiero confundir con el tema, pero me parece que hay mucho margen para devolver. El farmer selling, a mi criterio al menos, se va a frenar, ¿sí? Se va a frenar. De hecho, se está frenando. El farmer selling es como que ya la cosa se empieza a relajar, se acomoda y el productor empieza a mezquinar en base a precio. ¿Mm? Eso está bueno como para que retomar en la próxima charla que tengamos, darle seguimiento y ver cómo se va dando, incluso de cara a las elecciones que vienen. No sé si hay algo por ahí que tenga que ver en ese Mira, sentido. no tanto las elecciones en realidad, pero sí, para verlo en el webinar que viene, va a estar bueno darle un seguimiento a ver qué es lo que pasa con el precio de la soja julio, que va a ser justamente el ensamble entre viejas retenciones o derechos de retenciones reducidos, derechos de exportación que vuelven a subir,
y cómo se hace esa transición, ¿sí? Cómo se hace esa transición hacia el segundo semestre, va a ser algo que está bueno para darle seguimiento. Bien. Después, para terminar en soja, para terminar con soja, y ya pasamos directamente a lo que es fondeo, la realidad es que también se han planchado bastante los carries sobre el segundo semestre. ¿Sí? Ya hoy la cosa no está pagando, si bien hay que hacer una salvedad, hoy ya el costo de almacenaje lo tenemos que dar como hundido, ¿no es cierto? Eso ya está. Entonces ahora solamente vamos a mirar la tasa de interés. Más allá de que los carries no sean tan buenos, acá se pueden hacer dos cosas. Acá se pueden hacer dos cosas. ¿Quién necesite liquidez o tenga más, vamos a retroceder? Lo más riesgoso aquí es que el mercado caiga. ¿Por qué? Y porque van a volver atrás los derechos de exportación. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que en base al menos a la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿sí? El neto de teórico está más cerca de 260, es más, 257 le da para agosto. ¿Cómo va a llegar o si va a llegar? La verdad que no tengo idea, pero el riesgo de baja sigue estando. Acá hay dos cosas que se pueden hacer. Número uno, podemos vender y colocar, hacer lo mismo que el maíz. ¿Por qué? Porque en realidad no me está pagando gran carry para irme sobre el segundo semestre. Puedo vender y colocar, hacer exactamente lo mismo que el maíz. ¿Cómo? Ahora lo vemos con vos, me decís qué es lo que podemos hacer. ¿Qué hacemos? Call spreads sobre noviembre. ¿Por qué? Porque así como una seca en Estados Unidos puede afectar al maíz, en la misma época puede afectar a la soja. ¿Sí? Y la soja tuvo una retracción muy importante en el área de Estados Unidos y por lo tanto puede llegar a estar bastante más nervioso en el mercado en el caso de que le toque un climático complicado. Entonces, vender, colocar, comprarse un call spread, va bien, no hay problema. Otro me puede decir, mira, yo no me quiero ir tan líquido, ya lo tengo guardado, yo estoy cómodo si está ahí la soja, no estoy necesitando la plata. Bueno, ok, cada uno se mete tiene su propia estrategia. ¿Qué es lo que sugiero que sí se haga? Es sobre el noviembre hacer un put con, con un lanzamiento de call. ¿Qué quiere decir esto? Me pongo un piso, un peor escenario, ¿sí? Un peor escenario para el segundo semestre, que es en noviembre, y para poner un buen piso lo financio con un call más largo, que sería un precio bastante más alto, que me lo pongo como techo. Y con eso ya me quedo tranquilo que tengo ese escenario de segundo semestre para que no me peguen la rentabilidad, ya sea una baja porque el mercado, porque los americanos en realidad no les pasó nada y está todo bien, o que los derechos de exportación vuelven a su lugar, como parece que van a volver, y le peguen la línea de flotación a la rentabilidad de la empresa, por una baja de precio. Buenísimo. Muy ¿Sí? buena esa estrategia. Después, Mauro, eso sí, te toca decirme a ver qué hacemos con la plata. Porque yo le acabo de decir que vendan el maíz o que una opción es vender la soja. ¿Qué hacemos con la plata para generar una buena rentabilidad sobre las posiciones diferidas, ¿no? Fantástico. Si te parece, cambio la presentación. Dale tranquilo. Bueno, vamos a cambiar por acá. Ahí se estaría, creo que viendo. Bueno, debido a que siempre en este tipo de charlas contamos con un espacio reducido, vamos a focalizar en lo más importante, ¿no? A ver, la idea es, como vos decías, Fer, dando un panorama de qué conviene hacer hoy con determinados commodities y las estrategias, charlar un poco sobre, como bien decías vos, una variable fundamental de las finanzas, que es la tasa de interés. Ahora, esa misma tasa en los distintos instrumentos la podemos tener tanto para financiarnos como para colocar, ¿no? Sí. Previo a meterme en desarrollarlo,
la tasa como variable, digamos, de colocación, en lo que es, y un poco está relacionado, ¿no? Financiación, hoy quería tocar ese tema antes de meterme en el otro. Bueno, la relación que hay entre las tasas en pesos y las tasas en dólares Sí. favorece, para quien tenga que financiarse, tomar la tasa en dólares como una tasa de fondeo. Básicamente porque en términos relativos, claramente en términos nominales, una es más alta que la otra, pero hay digamos, una forma de analizar cuál es la relación entre ambas, y despejar la depreciación, llamémosle, del tipo de cambio break-even o punto de indiferencia que debería tener el tipo de cambio para que nos deje en igualdad de condiciones entre conveniencia de una y otra. Y esa depreciación a fin de año de indiferencia está en el orden cercano a el 38%, ¿no? Los chicos de la mesa acá de Global Focus Investments hicieron un cálculo y un desarrollo bastante interesante que para quien después quiera se lo podemos compartir, pero básicamente esa es la conclusión. Anual. Anual. Obviamente. Sí, 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 anual. Entonces, y ahí vamos, me meto en la parte de inversión. Si hoy, y lo dije en forma resumida, como tasa de financiación es más conveniente tomar en dólares que en pesos, claramente para invertir es más conveniente posicionarse en pesos que en Esa es dólares. la inversa. Obviamente que, y eso ya está de más por decirlo, pero siempre vale la pena por ahí resaltarlo, en el mundo de las finanzas siempre hay que analizar los riesgos y las características de los instrumentos, la liquidez, el horizonte temporal de cada una de las inversiones. Y bueno, ahora nos metemos de lleno en los instrumentos. Previo a eso, y ya como digamos la carátula lo dice, lo que quería hablar es un poco de tipo de cambio, de tasas de interés y de instrumentos en particular. Un poco como hablamos en la reunión pasada, el view fundamental local respecto a una de las variables más importantes, que es el tipo de cambio, no ha cambiado mucho. Ok. Porque todo, y más en los países como ser Argentina, la política tiene mucho que ver en cómo se comportan la macroeconomía y las finanzas, y el gobierno es sabido, pero está bueno charlarlo y sacarlo acá, ponerlo sobre la mesa, que está haciendo todo lo posible para planchar el tipo de cambio, para que eso obviamente ayude a esta desinflación que se está dando, Ujú. exitosa, por cierto, tuvimos el último dato de inflación que en el mes en el cual se liberó el tipo de cambio sorprendió a la baja. Las expectativas para el mes en curso de mayo están en el orden del 2% y para adelante incluso menos, un promedio de 1,4% por lo menos hasta octubre. Sí, lo vi. Teniendo en cuenta eso y que está todo relacionado, porque siempre se ha tenido el miedo de que si se liberaba el tipo de cambio, eso podía generar un traslado de precio, el llamado pass-through, cosa que no terminó ocurriendo. El tipo de cambio hoy fluctúa libremente, con obviamente que la salida del cepo, entre comillas, no es del todo completa, porque siguen habiendo restricciones, pero los fundamentos del tipo de cambio, si se quiere, son, digamos, de estabilidad o bajistas. Ok. ¿A qué voy con esto? Que a diferencia de, digamos, años pasados, no hay un miedo o una expectativa de salto de tipo de cambio, más allá de todo lo que podemos charlar sobre el tipo de cambio atrasado, Argentina cara en dólares y demás, Eso es otra cosa pero completamente. es otra cosa. Ahora, no tenés peso para correr al dólar, así que va a estar complicado Y es así, llevarlo. es cierto lo que se da, pero bueno, el gobierno apuesta fuerte a eso. Y de hecho, y ya yendo, ya cerrando esta parte, hoy vamos a tener durante todo el día la licitación del Tesoro, en donde, Tú un bueno, hito, ¿no? Porque es como volver a una parte sobre volver a mercados internacionales, o tratar de volver a mercados internacionales. sí, eso lo que el gobierno por ahí está manifestando. Lo cierto es que analistas y demás digamos, dicen, bueno, la verdadera salida volver a los mercados de capitales internacionales
sería con legislación Nueva York, ¿no? Este instrumento no lo es legislación local, eh, digamos, un detalle, pero no deja de ser importante, pero, a ver, mirándolo objetivamente, no deja de ser una buena noticia. Hay que ver los resultados. El gobierno busca 1.000 millones de dólares. También la crítica que suele hacerse es que el 13 de junio está el primer vencimiento de las metas con el FMI en cuanto a acumulación de reservas. Sí, sí. El gobierno se mantiene en la posición de no comprar en el medio de la banda y que sí lo haría, digamos, eventualmente en el piso. Eso, digamos, no estaría ocurriendo. Entonces, las formas alternativas de poder cumplir con las metas serían préstamos con organismos multilaterales o colocación, digamos, de este tipo de instrumentos. Por lo tanto, hoy, a última hora del día, va a ser importante ver cuál fue el resultado, la demanda, el éxito que puede haber tenido el gobierno. Es muy importante esto porque, en definitiva, y no voy a tocar el tema por falta de tiempo, pero los bonos soberanos, hard dollar, como se les dice, los AL30, GD30, los bonos soberanos en dólares, básicamente van, y en consecuencia el riesgo país, va a ir moviéndose en función a cómo se vayan acumulando o no las reservas del Banco Central, ¿no? Algo importante. Pero bueno, con esa, digamos, esa base, para quienes se hagan de liquidez, siempre y cuando, digamos, estén de acuerdo con esa visión, conviene más hacer lo que se llama carry trade o estar posicionado en pesos, que en definitiva, y ahora vamos a ver la típica calculadora que anda dando vuelta, a distintos niveles de recompra de ese tipo de cambio, da mejores rendimientos en dólares que los productos en dólares en sí, básicamente. Esa sería un poco digamos, la tesis de inversión. Algo que está bueno verlo digamos, continuamente, que lo volvamos a ver en las sucesivas charlas, es la relación que hay entre todas las tasas. Las tasas implícitas de dólar futuro están por debajo de las tasas en general de inversión. En este caso tomamos las tasas de los bonos del Tesoro de Argentina, ¿no? Las tasas en términos de tasa efectiva anualizada, como para hacer la misma comparación con los rendimientos de los bonos del Tesoro, están en el orden del 23-24%. Eso invita a esa relación de tasas para quienes quieran armar lo que se llama una posición sintética. Básicamente, ¿qué es una posición sintética? Es combinar dos instrumentos para lograr, digamos, uno en forma directa. En este caso sería estar invertido en una tasa en dólares. ¿Cómo lo podemos hacer? Invertir en pesos a una LECAP o a un BONCAP, o incluso algún bono dual, llegado el caso, o algún BONCER, se puede hacer con cualquier instrumento de tasa, y sumarle una compra de dólar futuro. Eso, para quien quizás no esté tan cómodo con hacer carry puro, y quiera cerrar el tipo de cambio. Acá, en definitiva, lo que estamos haciendo es posicionarnos en pesos, generar una tasa de interés y después volver a la moneda de origen. Hacerlo en forma cubierta o descubierta. Descubierta sería esperar al vencimiento en el cual se cobran todos los pesos y comprar al tipo de cambio que esté en el momento y esperar que esté más bajo, ¿no? Si uno no está tranquilo, digamos, haciéndolo de esa forma o no confía del todo, puede tomar la cobertura en el ROFEX, en el A3, ya cerrando el tipo de cambio. Correcto. Y hoy dan tasas reales, tasas en dólares, perdón, positivas, cuando en algún otro momento en la historia esto no ha sido así, ¿no? Esto muestra un poco, digamos, la expectativa que hay en el mercado. Esto que yo te estoy diciendo está convalidado en los precios con tasas implícitas de dólar futuro que están por debajo de las tasas de interés. Claro. Si no, estarían por encima, ¿no? Bien. Bueno, un poco lo que comentaba recién respecto a los instrumentos de tasa. Podemos posicionarnos en LECAPs, o sea, en definitiva, y como para cerrar la idea, para quienes obtengan esa liquidez, ya sea vendiendo el maíz, la soja, un poco lo que dijo Fer, la recomendación es, en cierta forma, hacer carry. Ahora, no necesariamente hay que ir un 100%, digamos, en la estrategia haciendo carry, se puede obviamente combinar o hacer distintas ponderaciones, tanto en dólares como en pesos. Sí.
Pero es un poco la visión o la recomendación. ¿Qué instrumentos? Bueno, acá me focalizo un poco en observar en el gráfico que se ve, abajo, en verde, están las tasas de los bonos que ajustan por inflación, los bonos SER, que se expresan en términos de tasas reales, ¿no? O sea, el coeficiente de estabilización de referencia, que es el guarismo, ¿no? El número que va devengando la inflación del INDEC, y a eso se le adiciona la tasa por encima de ese cálculo, o sea, una tasa positiva en términos reales. Lo mismo, esto ha sido en otras ocasiones fuertemente negativa en función a la expectativa de inflación. Nuevamente, el mercado, y no lo traje acá para no hacerlo tan extenso, pero también se pueden ver no solamente las proyecciones de inflación del relevamiento de expectativa del Banco Central, del REM, sino ver lo que el mercado está descontando en precios en función de la relación de los bonos SER y los bonos en pesos. Esa inflación esperada va un poco como te comenté, ¿no? En el orden del 2% para el mes de mayo y bajando hacia adelante. Eso nos deja tasas reales positivas en lo que arriba, en el cuadrito que se ve arriba, es un gráfico que saqué de la LIC Cohen, en un cálculo que han hecho ellos, de la siguiente forma. Si nosotros tenemos los instrumentos en pesos, las LECAPS y BONCAPS, y los comparamos con los precios que hoy hay de los bonos que ajustan por inflación, podemos sacar una tasa break-even, una TIR, tasa interna de retorno break-even, o sea, de indiferencia, en la cual hagamos el cálculo a ver a estos niveles de precios de bonos SER y de tasas reales, si nos conviene hacer el carry con instrumentos de tasa pura o estos indexados. Y nos da, por lo menos a la situación actual, de que a los precios actuales los bonos SER, digamos, ¿qué pensaría uno intuitivamente? Si las expectativas de inflación son a la baja, Sí, no bonos serían... SER no deberíamos utilizar. Exacto, tal cual. A ver, el precio de esos activos hoy en día te está mostrando precisamente eso, ¿no? El mercado no los está demandando. Muchas veces también pasa o pasaba con los bonos dólar linked. Cuando tenían tasas positivas, es que quizás esa cobertura no era demandada o tenía flujos, digamos, de rescate en los fondos específicos y demás, y generaba precios atractivos para una cobertura que muchas veces es conveniente tomarla cuando por ahí el mercado no del todo lo está viendo o preciando. Entonces yo lo dejo como, digamos, es algo que nosotros vemos y validamos. Esto de decir, bueno, a la hora de hacer carry, no necesariamente hay que hacerlo todo con un mismo instrumento, no necesariamente tienen que ser todos letras o LECAPs o BONCAPs. Puede también, digamos, uno hacerlo a través de fondos que invierten en esos instrumentos o hacerlo con los instrumentos que ajustan por ser, porque hoy a los precios actuales están bastante interesantes esto que te comentaba. Ok. Bien, ahora, bueno, lo que decía hace un ratito, lo de las tasas de interés, acá en el cuadro que comparto, lo resalto ahí a la derecha, que las tasas las podemos ver en TEM, tasas efectivas mensuales, o las tasas efectivas anualizadas. Lo resalté ahí precisamente para compararlo con el gráfico anterior de las implícitas de dólar futuro, en el sentido de que hoy estas tasas son interesantes como para estar haciendo ese tipo de combinaciones sintéticas o de vengar carry para quien tenga esa visión, digamos, estable o bajista del tipo de cambio. Ya sea con este instrumento o combinado con los instrumentos que fundan por inflación, por esto que acabo de decir. Ok. Bien, y ya como para ir cerrando y no ir excediéndonos del tiempo, creo que más o menos estamos relativamente bien, y dejar lugar a ver si hay alguna pregunta, algo que también habíamos prometido traer el tema y comentar, es un nuevo instrumento que sacó el mercado argentino de valores, el MAP, muy interesante porque, digamos, genera un cambio respecto a los instrumentos que ya se negocian en este tipo de mercado. Sí. Repasemos un poco. El MAF, el Mercado Argentino de Valores, anteriormente llamado Mercado de Valores Rosario, es un mercado específico que se encarga, digamos, de negociar productos enfocados en las pymes, de financiación, pero que en definitiva también son de inversión para quien esté del otro lado, ¿no? También lo tomo. Exacto. Que históricamente el cheque de pago diferido, por los volúmenes transaccionados, ha sido el instrumento, digamos,
más importante. Ujú. Producto, digamos, de todas las distorsiones que ha tenido nuestra economía, de las expectativas de evaluación y demás, el pagaré le fue ganando terreno, sobre todo a la hora de cubrirse con los pagarés en dólares, y se ha consolidado como un instrumento, sí, que le robó ese volumen al cheque. El mayor volumen se concentra en el segmento no garantizado, el cual hay grandes empresas negociando y grandes colocadores, y después está el avalado por las sociedades de garantía recíproca, ¿no? Pero siempre ha sido de tasa fija, ya sea en pesos o en dólares. Dólar links, ¿no? Ligado al dólar oficial. Bueno, este nuevo instrumento que se llama pagaré a la vista, la diferencia que trae es que ahora se puede negociar con una indexación variable o una tasa variable. Digo indexación para ser más generalista. ¿Por qué? Sí, porque no termina de ser tasa en realidad, al menos hablando Claro, del efecto de la exactamente. commodity, ¿no? Este nuevo pagaré a la vista tiene, digamos, tres, si se quiere, variables. La tasa Badlar, Ujú. tasa variable, la TAMAR, que es también una tasa de referencia variable para montos superiores, y el ajuste por soja. Y ahí viene la cuestión. En donde acá la variable de indexación no es una tasa variable, sino más bien un commodity. Entonces, muy interesante. Bueno, esto como para, digamos, traerlo para quienes no lo conocían. Yo en la presentación, que después obviamente siempre a pedido de quien quiera, podemos profundizar, pero lo que quería comentar es los rasgos generales y cómo se está, digamos, negociando este producto. Como se ve en la presentación, la forma, digamos, de cálculo es relativamente sencilla. Mucho. El instrumento, digamos, para saber, pongámonos del lado de quien se financia y ahora comento del otro lado, ¿no? Quien se financia tiene un valor nominal inicial, ¿no? Sí. Toma dinero y va a tener que devolver un monto final que se calcula de la siguiente forma. El monto nominal tomado en el momento cero multiplicado por un coeficiente de variación del ajuste de la soja. Que eso es sencillamente tomar el precio de referencia de la cámara arbitral de la soja, de pizarra, de momento futuro, cuando venza esa obligación, con respecto al del origen. Es así de sencillo. T0 contra T1, valor nominal más la diferencia que haya. Multiplicado por ese coeficiente. Entonces, el productor, de alguna manera, a ver, puede financiarse eh, tomando una tasa, o sea, llamémosle, o un nivel de indexación acorde a los flujos que genera, eh, y por el lado del mundo inversor, es un instrumento novedoso a la hora de posicionarse en este commodity, ¿no? La forma, como decía, de cálculo es sencilla. Bien, ahora, ¿qué ocurrió en estos días desde la vez que pasada que charlamos? El instrumento no ha tenido gran caudal de operaciones. La primera operación que se hizo, y un poco también para difundirla, fue atado a la soja y después las que se han hecho han sido a tasa variable, ¿no? A la TAMAR. Sí, Bien, yo creo que tengo el porqué. a Pero ver. podemos hablar un rato largo Sí. sobre este tema que estuvimos hablando apenas salió. El tema que tiene claramente es que quien va a invertir en este instrumento, lo que está haciendo, en realidad, es quedarse comprado en soja. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque yo puse un valor nominal y en realidad me van a pagar. La diferencia va a ser entre lo que tengo hoy y lo que va a ser allá adelante. Entonces lo que estoy haciendo es quedarme sujeto a una variabilidad de precio entre el momento cero y el momento uno. Es más, si yo me fuera a un plazo a mayo del 2026, esa diferencia sería negativa en muchos casos, ¿sí? En los mercados invertidos. Por lo tanto, por ahí le falta un poco de pulir, ¿sí? Al sistema, al menos a mi criterio, le falta un poco de pulir al sistema como para que sea operativo y se ponga en funcionamiento. Totalmente, como decís. Obviamente que cada producto de inversión, financiación, depende de qué lado estés. Para alguien, para el productor va a ser un instrumento de financiación, para quien lo compra va a ser de inversión. Inversión, claramente. Los mercados, el MAF, A3, BIMA y demás,
continuamente lanzan nuevos productos, sobre todo el A3, en cuanto a los productos derivados, futuros y opciones y demás, y siempre lo han acompañado con la liquidez que, como para que ese, digamos, producto se negocie, ya sea con market makers o con los programas de formación de traders, el famoso programa NOR. Yo creo que eso es importante, la difusión que le haga al mercado, las charlas que se den, para que se conozca, se entienda, no es muy, digamos, difícil de entender, pero sobre todo, los actores institucionales tienen un rol bastante importante acá, Sí, sobre el lado de los compradores, ¿no? sí, no tengo duda. Sobre el lado del comprador y sobre el lado del vendedor. ¿Sabes por qué? Porque en realidad habría que hacer algo que yo estaba pensando recién cuando estabas explicando el tema de los sintéticos, que adelantándome un poco, que en este caso, para hacerlo sintético, tanto el comprador como el vendedor, cuando les convenga, tendrían que cubrirlo con un futuro de soja, como para cerrar la tasa que van a tener en el momento uno. Si yo lo hago sobre noviembre, hacerlo sobre posición noviembre, si lo hago sobre septiembre, etcétera, etcétera. A uno le va a convenir tomar la posición cuando comprime y a otro le va a convenir tomar la posición cuando se abre. La Totalmente. diferencia de precio, ¿no? Está bueno eso. Pero sí que bueno, la idea es seguir el instrumento en las sucesivas charlas que tengamos, actualizar sobre el nivel de operatoria, el volumen que tenga. Esperemos que crezca, porque creo que es una herramienta sumamente válida. Lo que sí, por ejemplo, existen fondos comunes de inversión que están atados a las hojas, son relativamente pocos hasta donde yo sé. Southern Trust, la sociedad gerente, tiene uno. Después Pellegrini, que son los fondos del Banco Nación. Si mal no recuerdo, creo que Balance también tiene un fondo y no sé si me olvido algún otro más. En definitiva, para esos fondos, que Después, normalmente lo operan con posiciones compradas de derivados de futuros, de las posiciones más líquidas, y van roleando, ¿no? Esto que pueda llegar a ser un complemento más a la hora de tenerlos dentro de su paraguas de inversiones para quien quiera comprarlo y no quiera meterse en montos más grandes o, digamos, directamente en un mercado que por ahí pueda llegar a tener, digamos, más liquidez. ¿A qué voy con esto? Una persona común y corriente que quiera tener dentro de su canasta de inversiones, estar atado a la soja, quizás si compra un pagaré, después si necesita liquidez, le sea difícil venderlo o tiene que entrar por el monto entero y demás. En la medida que los fondos comunes de inversión accedan a darle liquidez a este instrumento, después se dan vuelta y cualquier inversor puede suscribir cuotas parte. es un poco más de profundidad y de liquidez. Exacto. Así que es un comentario solamente. Ojalá que ya sea de parte de los inversores esto se fomente. Y la idea nuestra también es darlo a conocer, más que nada también para el lado de los productores agropecuarios, los que están del lado de la De la financiación. parte vendedor. Exacto. Así que bueno, acá se termina la presentación como para no hacerlo más extenso en tiempo y creo que abordamos un poquito todo. Como siempre, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, ya sea por chat o liberar el audio, los ¿Se me escuchamos. escucha bien ahí, Leemos. Mau? ¿Se me escucha? ¿Tenés alguien con pregunta? Que yo, a ver, vamos al chat. ¿Se me escucha, Ahí. Mau? Per. Hola. Ahí, Ignacio, tenemos una primera pregunta. Dice, buen día, Mauro. ¿Sabes a qué responde la suba del dólar futuro de ayer y hoy? Gracias. La verdad, Ignacio, no tengo, digamos, una respuesta respecto a que haya algún motivo en particular, digamos, de esa fluctuación. Lo que sí, y hemos estado leyendo acá en el equipo de Global Focus y siguiendo obviamente el mercado, creo que también lo sacamos el tema en la charla pasada sobre la posible intervención que pueda llegar a haber del gobierno en alguna oportunidad, sobre todo en aquel día en el cual bajó fuertemente y quizás el gobierno esté más incentivado a mantenerlo por debajo y monitorear lo que, digamos, que no suba, pero creo que debe haber sido algún movimiento natural de mercado, como suele ocurrir, ¿no? Pero puntualmente no hemos visto, no hemos leído u observado algún hecho en particular respecto, digamos, de esta suba. ¿Ninguno más? Bueno, Tan sí. claro hemos ido.
Bien. A ver, cualquier cosa, por favor, nos escriben o se comunican con el equipo. Lo que sí estaría bueno, se me ocurrió a mí, es si tienen sugerencias sobre qué temas les gustaría que toquemos, si es algún tema que sea más cruzado, que toque Mauro, que toque yo para el próximo webinar, lo pueden dejar en los comentarios del canal de YouTube. Y entonces ahí nosotros los vamos a tener en cuenta los vamos a juntar los datos de ahí para que podamos sacar temas y adaptarnos a lo que por ahí quisieran escuchar o quisieran que estemos charlando. Ahí pusieron el canal de YouTube en el chat. Todo lo que es estrategias, sí, al menos de las que pasé yo, de lo que son puts, calls y spreads, van a salir por mail. Cualquier consulta lo consultan a nuestra mesa comercial, que los van a saber asesorar y les van a mandar la estrategia, ¿sí?, específica con los precios de mercado que estamos viendo que puede convenir en el momento. ¿Mm? Perfecto, sí, sí, muy bueno lo de las sugerencias. Así que bueno, la idea es encontrarnos dentro de un mes, repasar un poco cómo viene todo, actualizar y para cualquiera que se les ocurra algo sobre lo que quieran escuchar y que desarrollemos, estamos abiertos a leerlos. Bien, bien. Excelente. Si no hay ninguna pregunta más, cortamos. Cortamos compañeros. nomás. Bueno, Bien. muchas gracias a los que se Muchísimas gracias. sumaron por el tiempo. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno.